Amigos invisibles, el proceso que lleva a la independencia de Venezuela es mucho más rico, complejo y variado de lo que los observadores superficiales se imaginan. No se trató simplemente de un alzamiento popular, de una lucha armada tenaz que logra finalmente su objetivo, o que lo logra en lo que parece lo esencial. Es que aquello fue un proceso que abarcó todas las formas de la vida nacional. En la pequeña sociedad venezolana de fines del siglo XVIII había venido ocurriendo un fenómeno todavía no muy bien estudiado, que fue un fenómeno de maduración, de adultez, por el cual en aquel país relativamente pobre o sin relativamente pobre y atrasado, se van despertando una cantidad extraordinaria de inteligencias que convergen todas a una consideración de la posibilidad de que esa sociedad adquiera no solamente el rango de país independiente, sino que esa sociedad se organice, que esa sociedad adquiera todos los adelantos posibles dentro del mundo contemporáneo, que esa sociedad se estabilice y que esa sociedad llene los fines superiores que toda sociedad civilizada se asigna. Esto es muy de llamar la atención, porque muchas veces se piensa que solamente se estaba luchando por España, que más que todo fue una lucha de armas y que no hubo detrás mayormente todo un proceso de maduración y de pensamiento. En la pequeña ciudad de Caracas a fines del siglo XVIII convergen hombres extraordinariamente capaces. Uno tiene que pensar que no nace de la nada aquel núcleo extraordinario que da a comandantes militares de primer orden, jurisconsultos, legisladores, magistrados, diplomáticos, hombres que desempeñaron papeles primordiales para los cuales aparentemente no tenían antecedente, porque bajo el régimen colonial no tenían posibilidad de practicar ninguna de estas cosas. Y sin embargo esos hombres estaban allí, y esos hombres aparecieron en el momento en que tenían que aparecer y actuaron de un modo extraordinario. De modo que este proceso de maduración, este proceso que pudiéramos llamar de toma de conciencia de lo que era una sociedad nacional, de lo que era ser un pueblo, que no era simplemente proclamar una independencia, sino darle un contenido, una estructura, un rumbo y una identidad, eso estaba presente en esos hombres. Y eso se refleja mucho en un aspecto sobre el cual también pasamos a la ligera, y era la preocupación que tuvieron desde el primer momento por la educación. Si ellos no hubieran sido sino superficiales agitadores, no hubieran visto el problema de la estructura y de la configuración de una sociedad nueva, con toda la dificultad y el aparataje que significaba crear una conciencia para esa sociedad, preparar a la gente para vivir de acuerdo con esas normas y crear, por así decir, los recursos humanos para acometer una empresa de ese tamaño. Y eso lo tuvieron muy claro aún antes de que oficialmente, de que exteriormente ocurriera el proceso mismo de la independencia. Hacia el año de 1800, no sabemos la fecha exacta, Miguel José Sanz preparó una serie de proyectos de lo que llamaríamos hoy en día ordenanzas municipales para la Municipalidad de Caracas. Esas ordenanzas comprendían prácticamente todos los aspectos de la vida municipal, desde la policía urbana hasta la educación. Y esas ordenanzas fueron preparadas por este hombre, que era un ejemplo típico de esta clase de gente que se había formado en la Caracas de esa época. Sanz era un hombre de la segunda mitad del siglo XVIII, era un caraqueño típico, era un hombre muy respetado, abogado, hombre de cultura abierta, conocedor de las grandes novedades que estaban ocurriendo en el mundo, muy solicitado por la madurez de sus opiniones, tanto en su profesión como fuera de ella. Había sido presidente del recién fundado Colegio de Abogados de Caracas, y se le consultaba y se le pedía su criterio en muchas cosas importantes de la colectividad y particularmente de la municipalidad. Y él preparó en un momento dado ese conjunto de proyectos, por así decirlo, de legislación municipal, que iban acompañado cada uno de ellos de una especie de exposición de motivos. Todo eso se ha perdido. No ha llegado a nuestras manos nada de eso, sino el eco de una parte muy pequeña de ello, y por ese eco y por esa parte nos damos cuenta de la magnitud de lo que significó ese esfuerzo y ese trabajo. Los archivos venezolanos sufrieron todas las consecuencias de la guerra de independencia. Caracas fue tomada y retomada muchísimas veces por realistas y por patriotas.
y en cada toma y retoma se destruyeron papeles, desaparecieron archivos, perecieron personas, de modo pues que la parte documental de todo ese proceso prácticamente se ha destruido en su mayoría. Esto desgraciadamente ha sido así, y esto revela por qué tenemos todavía tantas lagunas para conocer en detalles cosas que allí pasaron. Sabemos de esto de Miguel José Sanz por una mera casualidad. A principios del siglo XIX llegó a Caracas un famoso viajero francés, Francisco de Pons, hombre muy observador y agudo, que en cierta forma era un agente confidencial del gobierno francés, y que vivió en Caracas varios años observándolo todo, anotándolo todo para preparar un informe para el gobierno francés. Y que de resultas de esa permanencia en Caracas publicó un libro que sigue siendo probablemente el documento más importante sobre la vida caraqueña y venezolana en general a principios del siglo XIX, en vísperas de la independencia. Que ese libro famoso de Pons sobre la Capitanía General de Venezuela, que él llama Viaje a la parte oriental de la tierra firme. Ese libro, que contiene una descripción de Caracas, de sus costumbres, de su sociedad, habla, claro, de cómo vivía la gente, de cuál era el nivel de educación. Y entonces dice él, y es gracias a eso que lo sabemos, que en Caracas hay un hombre sumamente ilustrado, que es el doctor Miguel José Sanz, y que el doctor Miguel José Sanz, a quien él llama el licurgo venezolano, para decir pues que era un hombre que había preparado leyes sabias y extraordinariamente adelantadas. Este doctor Sanz había preparado varias ordenanzas municipales para la municipalidad con unas exposiciones de motivos, y particularmente una relativa a la educación. Y entonces, en su libro, sin duda alguna tuvo en su mano estos papeles de Pons, reproduce una parte de la introducción que escribe Miguel José Sanz para la parte de la educación. Y en esa introducción, Miguel José Sanz dice cosas extraordinarias. Dice, en primer lugar, que la educación que se da en Venezuela en el momento en que él escribe, a principios del siglo XVIII, es una educación para perpetuar prejuicios, para mantener las mentes en una especie de pereza, de curiosidad, que tienen muy poco que ver con las necesidades reales del país. Él dice, se fomentan prejuicios, y entre esos prejuicios el más nefasto de todos, que es el desprecio del trabajo. La gente que se cree decente mira con desdén el trabajo y considera que el trabajo los descalifica. Esta es una vieja herencia española, desde luego. La gente no piensa que, aparte de algunos conocimientos generales de filosofía y teología y latín y autores clásicos, haya otra ciencia, y particularmente miran con muchísimo desdén lo que son las aplicaciones prácticas de la ciencia, es decir, las artes mecánicas, la posibilidad de estudiar mejor los cultivos adecuados, de dedicarse a sacarle provecho a los recursos naturales que ofrecía el espacio geográfico tan dotado de la Venezuela de entonces y de siempre. Esta desidia, este desacuerdo entre la mentalidad del habitante y la realidad del país le golpeaba muy duramente a Miguel José Sanz, y esto lo recoge y lo reproduce poniéndolo en francés de Pons en su libro. De modo que gracias a este libro de Pons, gracias a esta transcripción que él hace, tenemos nosotros la posibilidad de asomarnos a ese conjunto que debió ser extraordinario y que desgraciadamente probablemente está perdido para siempre, a menos que aparezca por una casualidad en algún archivo español, en algún archivo familiar, alguna copia de estos papeles. Pero aún así, con todo esto, nosotros tenemos, gracias a eso, la visión de que en esa Caracas de principios del siglo XIX, un hombre como Miguel José Sanz, y no debía ser el único, tenía la preocupación de la educación y pensaba que había que hacer una reforma de la educación para que los hombres vivieran más de acuerdo con su medio, para que sacaran más provecho de ese medio, para acabar con los prejuicios absolutamente suicidas y paralizantes que venían de la tradición colonial, a pesar de que vivía todavía dentro de ella, y que esto debía hacerse por medio de una reforma sumamente audaz y completa del contenido y de los fines de la educación. No... Regresa Toda una Mujer de sus vacaciones. Toda una Mujer, el programa femenino favorito de Venezuela. Con Cecilia Martínez y sus invitados. Toda una Mujer, desde este lunes a la 1:30 de la tarde, por Venezolana de Televisión, cada día mejor.
Da la media vuelta, toca el cascabel. Soñar para la vida lo más bello, lo mejor. Hacer esos sueños realidad son también derechos de los niños. La Fundación del Niño preserva esos derechos con amorosa dedicación a través de sus programas. Casa de los Niños, un refugio para el tiempo de soñar. Cultura y turismo infantil, el universo a la mano de nuestros niños. Aeroambulancia infantil, por la salud en cualquier lugar de Venezuela. Centros preescolares, un aula abierta a la imaginación. Hogares de cuidado diario, calor de hogar mientras mamá trabaja. Son realizaciones concretas de la Fundación del Niño de todos los venezolanos para todos los niños. Mil y mil son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. Barquisimeto, capital musical de Venezuela, será la capital deportiva bolivariana desde el 4 de diciembre como sede de los 9º Juegos Deportivos Bolivarianos. Bienvenidas las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La tradicional hospitalidad del Estado Lara y la cordialidad de toda su gente se pondrá una vez más de manifiesto en esta gran fiesta internacional del deporte. Recibiendo con los brazos abiertos a las delegaciones hermanas con su contingente de color, emoción y alegría. Todas las competencias de los Juegos Bolivarianos serán transmitidas desde el 4 de diciembre por Venezolana de Televisión. Cada día mejor. Al finalizar este programa les invitamos a ver la emisión estelar de La Noticia. Este eco que nos llega gracias a De Pons de lo que Miguel José Sanz pensaba y que debían pensar otros, lo había tenido, y de esto sí tenemos prueba también evidente y más directa, otro venezolano contemporáneo. Hacia el año de 1794, Simón Rodríguez había sido nombrado preceptor de la única escuela municipal que existía en Caracas, una escuela de niños. Y tan pronto como tomó posesión de ese cargo, Rodríguez, que era un hombre de inmenso talento y muy despierto a las realidades del país y del mundo, preparó una memoria para la municipalidad, memoria que felizmente existe y que conocemos y que ha sido publicada, en la cual expone un plan de reforma de la educación en varios puntos. Ese plan es extraordinario, refleja un adelantamiento a su tiempo sorprendente, se trasluce en él una mentalidad tan avanzada y tan moderna que no encuentra uno manera de explicarse cómo en aquella pequeña ciudad aislada de una colonia española un hombre pudo concebir esa manera como objetivo de la educación. Claro, esto se explica por muchas razones. Rodríguez era un hombre curioso intelectualmente, dotado de un gran talento. Había leído el Emilio de Rousseau y es transparente en él algunas preocupaciones que vienen de la lectura de Rousseau. Pero había también él un sentido creador extraordinario de lo que la educación debía ser. La educación debía preparar a unos hombres para la vida social, debía preparar a unos hombres para sacar provecho de su situación, debía vencer toda una serie de resistencias que venían de una tradición anquilosada y perjudicial. En esto coincide con lo poco que nos queda de Miguel José Sanz. Pero es que el pensamiento de Rodríguez lo conocemos mejor, no solamente porque este documento es un documento completo en que podemos ver todo lo que él proponía en una época tan temprana para una reforma de la educación en la colonia que no tiene paralelo en toda la América Latina, sino que gracias a su larga vida posterior, a los libros que publicó, a los planes que presentó, a los ensayos que realizó, conocemos el pensamiento educativo de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue probablemente el más grande innovador en materia de educación para la sociedad que dio el mundo hispánico en todo el siglo XIX. No hay nadie que se le acerque en originalidad, en penetración, en comprensión de la magnitud social y humana del problema. Y todo el tiempo se la pasó proponiendo esas reformas a fondo, porque para él el problema no era enseñar, el problema era fabricar republicanos, era hacer ciudadanos, era hacer a través de la escuela un hombre apto para sacar provecho de las circunstancias de la América Latina de su tiempo, para incorporarse a una sociedad estable, para ser un ciudadano productivo,
para que pudiera él efectivamente tener unos derechos y ejercerlos no por una proclamación vaga en una constitución, sino por un derecho social real y efectivo que podía verificarse día a día en la realidad social. Esta visión revela, desde luego, que había en la pequeña Caracas de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX una visión mucho más amplia de lo que realmente pensamos sobre lo que era la organización de una nación, la creación de un pueblo. Estos hombres fueron inmediatamente, Simón Rodríguez probablemente antes, porque el documento de Simón Rodríguez es de 1795 y la fecha de lo que reproduce de Pons, que lo publica en 1804, no debía ser muy anterior al año de 1800 o 1799, pero en todo caso coetáneo, revela pues que no era una idea aislada que se le ocurrió a alguien, sino era algo que estaba en cierto nivel de la sociedad, en cierta parte de ella que se preocupaba por las novedades políticas y sociales como una realidad. Esta gente pensaban que la educación estaba en el centro de las posibilidades de ese desarrollo, que no era posible pensar en ningún adelanto sin comenzar por hacer una transformación muy importante en la escuela y en la enseñanza, y que fuera de esa posibilidad lo demás iba a ser utópico. Y esto lo decían cuando no había independencia, cuando no estaba planteado un nuevo orden creado por un hecho militar y político, sino cuando estaban pensando ellos en que había un proceso de crecimiento y que ese proceso de crecimiento tarde o temprano desembocaría, claro está, en una independencia, pero que no veían ellos inmediata, ni estaban haciendo planes para esa independencia, estaban haciendo planes para esa sociedad, que es otra cosa mucho más profunda y acertada. Esto tenemos en ese primer bajido, pero es que en esa misma Caracas, en la que Miguel José Sanz y en la que Simón Rodríguez decían estas cosas y proponían estas cosas, allí surge también Andrés Bello. Y Andrés Bello es una de las más grandes figuras, no solamente del pensamiento o de la literatura, sino una de las más grandes figuras de lo que pudiéramos llamar la concepción del destino de la América Latina, de mirar en su conjunto lo que la América Latina podía y debía ser, y de observar dentro de ese conjunto el papel central y fundamental que la educación tenía que desempeñar. Es significativo que estos tres hombres converjan en esa ciudad en ese momento, es decir, en el momento en que pasamos del siglo XVIII al siglo XIX, en vísperas de la independencia, y que estos tres hombres coincidan en esta manera de ver, que luego desarrollaron en muchas formas, sobre todo Rodríguez y Bello, puesto que el licenciado Sanz, desgraciadamente, cuando la guerra de independencia reviste su forma terrible de guerra-muerte, perece en la batalla de Urica atravesado por un lanzazo. Y de él no supimos más ni pudo hacer más, que posiblemente si hubiera sobrevivido, Sanz hubiera desempeñado un gran papel en la organización de la República y en los hechos posteriores. Pero de Bello tenemos muchos escritos en materia de educación, y esos escritos en gran parte convergen con el concepto que tenían Sanz y que tenía Rodríguez, el concepto de la educación como instrumento de construcción del futuro, como parte básica de toda innovación dentro de la sociedad. Hay un documento de Bello que a mí me parece fundamental y que es como una síntesis de todo este pensamiento. El año de 1843, el gobierno chileno resolvió reorganizar la vieja universidad colonial, que venía funcionando muy deficientemente, darle otra estructura y crear pues una universidad nueva. Esto se realiza el año, finalmente el año de 1843. Habían creado una comisión para que estudiara todos estos nuevos planes y todas estas posibilidades. Esa comisión la presidía don Andrés Bello, que ya estaba en Chile desde 1829 y que ya era una figura muy respetada y acatada y oída. Y un grupo, claro, de chilenos ilustres que lo acompañan. Y estos planes los acoge el gobierno y en torno a ellos dicta la organización de la nueva universidad. El día en que se instala la nueva universidad, en septiembre de 1843, don Andrés Bello es designado primer rector. Esa designación se va a transformar más tarde en designación vitalicia. Él va a ser rector de la Universidad de Chile mientras viva, a lo largo de su larga vida. Y en ese discurso, dicho solemnemente en ese momento tan importante, él recoge y establece lo que pudiéramos llamar su visión de lo que es la universidad. Esa visión es muy importante
Y esa visión coincide plenamente con todo este conjunto de pensamientos. ¿Qué dice Bello? Bello le dice a aquel auditorio, que no era solamente el del presidente de Chile y el de los altos magistrados de aquella nación naciente, y el de los jóvenes estudiantes y el de los profesores, sino que era el auditorio de todo un continente que estaba detrás y de toda una posteridad que lo guardaba. Él dice cosas esenciales. Dice, en primer lugar, ¿para qué queremos una universidad? Evidentemente no era para continuar la tradición de la universidad colonial, que era una universidad medieval, en que se estaban repitiendo unas ciencias vacías de contenido humano y de aplicación práctica. Era para que se convirtiera en un centro de irradiación, y esta palabra la dice él, debe ser un centro de propagación de ideas, de irradiación de luces dentro de la sociedad chilena. Es decir, debe estar al tanto de todas las novedades, debe abrirse a todos los progresos de la ciencia en el mundo, debe recogerlos, pero no con un fin narcisista, no con el fin de formar solamente hombres sabios en una disciplina o en un saber determinado, sino con una finalidad que Bello señala inmediatamente y muy claramente. ¿Con qué fin? Con el fin de servir a Chile. Y eso lo dice y lo repite. La universidad tiene una finalidad. La universidad tiene la finalidad de poner la ciencia, poner las luces, poner el desarrollo intelectual al servicio del crecimiento de Chile. Es decir, darle a la nueva nación los hombres que la puedan dirigir, que la puedan encaminar, que la puedan ayudar a encontrar su camino. Ese fin lo dice Bello y lo dice enfáticamente. Dice él, esto no es simplemente una aplicación de un miserable fin práctico. No es que yo esté viendo, dice él, la universidad como un mero instrumento auxiliar de una tarea de organización pública. La estoy viendo en toda su amplitud. Creo que la universidad debe fomentar las ciencias, creo que la universidad debe formar hombres de saber profundo, pero creo que la universidad no puede perder de vista que está en Chile y que su primer deber es servir a Chile, y que su primer deber es que su saber y su conocimiento se traduzcan en bienestar y en progreso para Chile. Es decir, que los problemas que afectan al país, que las cuestiones que están planteadas en su destino sean tema de estudio, sean tema de pensamiento y de reflexión dentro del círculo de la universidad, y de allí irradien, de allí se extiendan, de allí puedan llegar a todos y puedan, por lo tanto, penetrar en el pensamiento de todos. Esta finalidad él la señala incluso prácticamente. Él piensa en que los estudios médicos deben tener una aplicación con respecto a la higiene general del país, a las endemias que afectan al país. Él piensa que igualmente debe ocurrir lo mismo en los estudios de derecho. Chile necesitaba una reorganización política general, y era de la universidad de donde iban a salir las luces para poder crear todo ese conjunto de instituciones o de modernización de instituciones que el país requería para su crecimiento, y era allí de donde iba a brotar de ese pensamiento y de esa actitud. Y lo piensa incluso cuando habla con muchísimo más autoridad y énfasis de lo que él llama la filosofía y las humanidades, porque él piensa igualmente que es esa universidad la que debe ser un centro de estímulo para que los jóvenes chilenos que se están formando en el estudio de las letras no sean meramente unos cultivadores abstractos o imitativos de las grandes literaturas del pasado, sino que se den cuenta de que Chile espera una literatura, de que es necesario que ellos se ocupen de los temas chilenos, que se ocupen de la historia patria, que se ocupen de la realidad geográfica y que la reflejen en obras que le sirvan al chileno para entender su situación y su país. De modo que esta visión de Bello en el discurso de instalación de la Universidad de Chile se emparenta muy estrechamente con lo que veía Simón Rodríguez cuando decía: ha llegado el tiempo de enseñar a los hombres a vivir, y se emparenta igualmente con la visión muy somera que nos ha quedado y fragmentaria de lo que pensaba Miguel José Sanz cuando decía igualmente que había que detener la transmisión de prejuicios y que había que preparar a unos hombres para enfrentarse a los requerimientos de un progreso material que no iba a poderse realizar si no había los hombres capaces de servirlo, de encauzarlo y de concebirlo. No es fácil encontrar en el arranque mismo del nacimiento de los países americanos
una conjunción de pensamiento tan coherente, tan clara, tan premonitoria como la que ocurrió en la Venezuela de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando surgen de allí y convergen en su pensamiento estos tres hombres, Miguel José Sanz, Simón Rodríguez y Andrés Bello. Esto revela que esa Venezuela que se preparaba a asumir su rango tenía una conciencia de las exigencias muy variadas y múltiples que representaba el adquirir ese rango, que no era solamente el ganar materialmente y en la lucha armada la independencia o el proclamarla, era la organización de un país, era la creación de una nación, era la elaboración de las instituciones, de los principios y de los precedentes que iban a hacer que ese país adquiriera un rango respetable y una vida propia y que pudiera realmente darle a sus ciudadanos una esperanza de realidad, de porvenir, que era la que justificaba la vida social. Ese privilegio tuvo Venezuela en sus arranques. Desgraciadamente no fue así en la práctica. De lo que preconizaban Sanz y Rodríguez y Bello, muy poco pasó a la realidad. Venezuela entró en ese terrible siglo XIX de guerra civil destructiva. El país realmente se sometió a un proceso de regresión y lejos de toda la realización de esa visión de progreso, de adelanto, de afirmación que estos hombres tuvieron, lo que se cayó fue en una especie de primitivización ocasionada por la miseria, por la guerra y por la fragmentación. Y fue apenas ya en nuestro siglo, cortado el proceso de las guerras civiles, cuando el país reemprende otra vez su camino, cuando se volvió a dar cuenta de que había ese legado, de que había esa vieja tradición allí yacente, esa herencia válida, y se ha vuelto hacia ella. Podríamos decir que la estamos aplicando. Podríamos decir que lo que estamos haciendo en Venezuela en materia de educación corresponde a ese pensamiento inicial, a esa especie de programa básico que trazaron estos hombres excepcionales en la víspera misma de Venezuela asumir su independencia. Yo creo que no podríamos decirlo. En mucha parte no corresponde. En mucha parte lo que dijeron estos hombres sigue teniendo validez, lo que denunciaron ellos sigue teniendo fuerza y lo que propusieron para que la educación venezolana tuviera realmente un sentido de servicio al país está por hacer. De modo que no es baldío el que volvamos el recuerdo hacia ellos, el que volvamos a la lectura de lo que dijeron y propusieron y el que tratemos de traer a nuestro tiempo, a nuestra angustia y a nuestra necesidad todo lo que ellos hicieron y pensaron en favor de una solución justa de estos problemas centrales que tienen que ver con la educación, que es tanto como decir que tienen que ver con la formación y la realidad del país. Muchas gracias y hasta la próxima.